El reconfortante zumbido del motor de un avión enmascara una verdad escalofriante. Hay cielos donde los aviones se disuelven en la nada, desde la misteriosa desaparición de un bombardero que transportaba armas nucleares, hasta la desaparición de un avión que transportaba diamantes y valijas diplomáticas, y el vuelo que dio origen a las legendarias historias del Triángulo de las Bermudas. Únase a nosotros mientras profundizamos en 15 historias inquietantes de vuelos desaparecidos. Número 15. Las armas nucleares desaparecidas. La Guerra Fría fue una época de secretos de alto riesgo, y ninguno más aterrador que la desaparición de un Boeing B-47 Stratojet de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el 10 de marzo de 1956. Cargado con 2 cápsulas de material para armas nucleares, el avión desapareció en una misión ultrasecreta desde la base de las Fuerzas Aéreas MacDill, en Florida, hasta la base aérea Ben Gurion en Marruecos. El Mediterráneo se tragó el avión entero, dejando atrás la pregunta sin respuesta: ¿a dónde fue a parar su carga nuclear? El B-47, un elegante bombardero a reacción de 6 motores, fue la columna vertebral del sistema de disuasión nuclear de los Estados Unidos durante la década de 1950. Ese fatídico día se embarcó en un vuelo de rutina previsto para realizar 2 repostajes en vuelo antes de llegar a su destino. El primer repostaje se desarrolló sin problemas, pero durante el segundo, en algún lugar sobre el Mediterráneo, el avión cisterna perdió contacto con el B-47. El bombardero, junto con su tripulación de 3 personas y su carga nuclear, desapareció de las pantallas de radar y nunca más se le volvió a ver. En las semanas y meses siguientes, se lanzó una extensa operación de búsqueda en la que participaron barcos, submarinos y aviones de varias naciones. Estados Unidos, ansioso por recuperar el material nuclear perdido, no escatimó esfuerzos para explorar la vasta extensión del Mediterráneo. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, nunca se encontró ningún rastro del B-47 ni de su tripulación. El destino exacto del avión y su terrible carga sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Número 14. El vuelo 370 de Malaysian Airlines. El vuelo 370 de Malaysian Airlines desapareció el 8 de marzo de 2014, llevándose consigo la vida de 239 personas. El Boeing 777, que volaba de Kuala Lumpur a Beijing, desapareció sobre el mar de China Meridional, aproximadamente a 120 millas náuticas al este de la península malaya. A pesar de un extenso esfuerzo de búsqueda multinacional que cubrió un área de 46.300 millas cuadradas, solo se encontraron unos pocos restos arrastrados a las costas del Océano Índico. Los restos principales, junto con las cajas negras del avión, nunca han sido recuperados, lo que deja el destino del avión y sus ocupantes envuelto en un misterio. Abundan las teorías sobre lo que pudo haber sucedido con el vuelo 370. Algunos expertos sugieren que un evento de despresurización repentina incapacitó a la tripulación y a los pasajeros, dejando al avión volando en piloto automático hasta que se quedó sin combustible. Otros proponen que el avión fue desviado deliberadamente por un piloto deshonesto o secuestradores, posiblemente hacia un lugar de aterrizaje remoto. Las teorías más extravagantes involucran fenómenos sobrenaturales o incluso abducciones extraterrestres. Sin embargo, sin la evidencia crucial de los aviones, los restos y las cajas registradoras de vuelo, la verdad detrás de la desaparición del vuelo 370 sigue siendo difícil de alcanzar. Número 13. Vuelo 19. El Triángulo de las Bermudas, un tramo vagamente definido del Océano Atlántico, se ha asociado durante mucho tiempo con sucesos extraños y desapariciones inexplicables. Sin embargo, fue la desaparición del vuelo 19 lo que realmente encendería la infamia de la región. El 5 de diciembre de 1945, un escuadrón de 5 torpederos TBM Avenger de la Armada de los EEUU, con 14 miembros de tripulación, se embarcó en una misión de entrenamiento de rutina desde la estación aeronaval de Fort Lauderdale, Florida. Nunca más fueron vistos. Su desaparición en el corazón del Triángulo de las Bermudas encendió un miedo que perdura hasta el día de hoy. Dirigido por el experimentado teniente piloto Charles Taylor, el escuadrón se embarcó en su misión de rutina. Sin embargo, pronto se encontraron con una serie de desconcertantes dificultades de navegación. Las transmisiones de radio del vuelo revelaron una creciente sensación de confusión y desorientación entre la tripulación. Taylor informó que las brújulas no
funcionaban correctamente y había incertidumbre sobre su ubicación. A pesar de los intentos de la base de guiarlos de regreso, los aviones continuaron volando sin rumbo. Sus llamadas de socorro se volvieron cada vez más desesperadas. La última transmisión de radio del vuelo 19, recibida alrededor de las 7:04 p.m., indicó que los aviones se estaban quedando sin combustible y que la tripulación se estaba preparando para abandonar sus aviones en el océano. Después de ese último mensaje inquietante, los aviones desaparecieron de las pantallas de radar y nunca más se los volvió a ver. Inmediatamente se lanzó una operación masiva de búsqueda y rescate en la que participaron cientos de barcos y aviones que recorrieron la vasta extensión del océano Atlántico. Sin embargo, a pesar de sus exhaustivos esfuerzos, nunca se encontró ningún rastro de los aviones desaparecidos ni de sus tripulaciones. La desaparición del vuelo 19 se convirtió en una obsesión mundial, provocando innumerables teorías y especulaciones sobre las misteriosas fuerzas que actúan en el Triángulo de las Bermudas. Número 12. Vuelo 522 de Helios Airways. El 14 de agosto de 2005, el vuelo 522 de Helios Airways despegó de Lárnica, Chipre, con destino a Atenas, Grecia. El Boeing 737 transportaba a 115 pasajeros y 6 miembros de la tripulación, emprendiendo lo que parecía ser un viaje de rutina. Sin embargo, una serie de errores críticos habían preparado el escenario para una cadena de acontecimientos catastróficos que culminaría en el desastre de aviación más mortífero de la historia griega. A medida que el avión ascendía a su altitud de crucero de 34.000 pies, comenzaron a surgir una serie de indicaciones alarmantes. Sonó la bocina de advertencia de presión de cabina, alertando a la tripulación sobre una posible pérdida de presión en cabina. Sin embargo, en una fatal falta de comunicación, los pilotos malinterpretaron la advertencia como una falsa alarma, creyendo que estaba relacionada con un problema anterior con el sello de la puerta del avión. Este error crítico tendría consecuencias devastadoras. A medida que el avión continuaba su ascenso, la presión de la cabina cayó rápidamente, lo que provocó que las máscaras de oxígeno se desplegaran automáticamente. Sin embargo, los pilotos, aún inconscientes de la gravedad de la situación, no se pusieron sus propias máscaras y rápidamente sucumbieron a la hipoxia, es decir, la falta de oxígeno en el cuerpo. El avión, ahora esencialmente un barco fantasma, continuó volando con el piloto automático, su tripulación inconsciente y sus pasajeros indefensos, mientras flotaba siniestramente por los cielos. 2 aviones de combate griegos, F-16, se apresuraron a interceptar el avión que no respondía, y lo que descubrieron fue una visión escalofriante. Al mirar hacia la cabina, los pilotos de combate observaron que el asiento del capitán estaba vacío y que el copiloto se desplomó sobre los controles, con su máscara de oxígeno colgando inútilmente sobre él. En un intento desesperado por salvar el avión, un asistente de vuelo, Andreas Prodromou, logró permanecer consciente utilizando oxígeno portátil y entró en la cabina. A pesar de su falta de experiencia volando un Boeing 737, Prodromou logró inclinar el avión lejos de Atenas y hacia una zona rural cuando los motores se apagaron. Sus valientes acciones significaron que no hubo víctimas. Lamentablemente, el avión, falto de combustible, cayó en una ladera cerca de Gramático, Grecia, matando a todas las almas a bordo. Número 11. Del vuelo 990 de Egypt Air. El accidente del vuelo 990 de Egypt Air, el 31 de octubre de 1999, sigue siendo uno de los desastres de aviación más desconcertantes y controvertidos. El avión Boeing 767, que transportaba a 217 pasajeros y tripulación, se hundió en el océano Atlántico frente a la costa de Nantucket, Massachusetts, sin dejar supervivientes y un rastro de preguntas sin respuesta que siguen atormentando a los investigadores y al público por igual. Las conclusiones divergentes alcanzadas por la Agencia de Aviación Civil de Egipto y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, de Estados Unidos, no han hecho más que profundizar el misterio que rodea al trágico suceso. Según la investigación del NTSBS, las pruebas apuntaban a un acto deliberado del primer oficial de relevo Gamil al-Battuti como la causa principal del accidente. La grabadora de voz de la cabina capturó repetidamente a al-Battuti, diciendo una frase árabe que se traduce como "confío en Dios", mientras supuestamente desconectaba el piloto automático y empujaba el avión en una pronunciada caída. La NTSB concluyó que las acciones de al-Battuti fueron deliberadas y sugirió que podrían haber estado motivadas por cuestiones personales o emocionales. Sin embargo, la EKA cuestionó con vehemencia las conclusiones de la NTSB y, en cambio, atribuyó el accidente a una falla mecánica en el sistema de control del ascensor del avión. Las autoridades egipcias argumentaron que las pruebas no eran concluyentes y que las conclusiones de la
NTSB se basaban en malentendidos culturales y una falta de respeto por las expresiones religiosas islámicas. El informe de EKAS sugirió que el accidente fue el resultado de un evento repentino y catastrófico que dejó a la tripulación incapaz de recuperar el control de la aeronave. Las conclusiones contradictorias alcanzadas por las dos agencias han alimentado la especulación y las teorías de conspiración, y algunas alegan un encubrimiento por parte del gobierno egipcio o estadounidense. La presencia de oficiales militares egipcios de alto rango a bordo del vuelo ha llevado a algunos a sugerir que el accidente pudo haber sido un acto de terrorismo o sabotaje, aunque no se ha encontrado evidencia concreta que respalde tales afirmaciones. Número 10. Polvo de estrellas. En lo profundo de la grandeza de las montañas de los Andes se desarrolló un misterio que cautivaría al mundo durante décadas. El 2 de agosto de 1947, el vuelo CS-59 de British South American Airways, un avión Avro Lancaster conocido como Stardust, se embarcó en un vuelo de rutina desde Buenos Aires, Argentina, a Santiago, Chile. Sin embargo, nunca llegaría a su destino. El avión llevaba 6 pasajeros y 5 miembros de la tripulación, pero no eran pasajeros comunes y corrientes. Paul Simpson, un mensajero del rey, llevaba documentos diplomáticos confidenciales, mientras que Cassis dijo que se rumoreaba que Attila, un palestino chileno, había escondido un diamante precioso entre su ropa. Mientras el Stardust se abría paso a través del accidentado terreno de los Andes, su trayectoria lo llevó sobre la traicionera cordillera a una altitud de 24.000 pies. La experimentada tripulación, encabezada por el capitán Reginald Cook, había volado esta ruta antes y conocía bien los desafíos que planteaban los imponentes picos y el clima caprichoso. Sin embargo, cuando el avión se acercaba a su destino, algo salió terriblemente mal. Minutos antes de la hora estimada de llegada, el aeropuerto de Santiago recibió un críptico mensaje en código Morse del Stardust. La transmisión, que más tarde se convertiría en una de las pistas más enigmáticas de los anales de la historia de la aviación, constaba de una sola palabra: Stendek. El significado de este misterioso mensaje desconcertaría a los investigadores durante años. Poco después de la transmisión, Stardust desapareció de las pantallas de radar y nunca más se supo de él. Los intensos esfuerzos de búsqueda no arrojaron resultados. No fue hasta 1998, unos sorprendentes 51 años después de la desaparición, que finalmente se reveló la verdad detrás del trágico final del Stardust. Un grupo de montañeros argentinos que escalaban el remoto glaciar Tupungato se toparon con los restos del avión perdido hace mucho tiempo, pero la preciosa carga del avión, incluidas las valijas diplomáticas y las supuestas gemas, nunca ha sido encontrada. El descubrimiento de los restos del avión trajo un cierre para las familias de los perdidos, pero hizo poco para desentrañar el misterio perdurable del críptico mensaje. Número 9. Un bombardero B-24D. Liberator despegó del aeródromo de Salak en Libia el 4 de abril de 1943 para su primera misión de combate durante la Segunda Guerra Mundial. La tripulación, formada por 9 jóvenes aviadores estadounidenses, tenía la tarea de bombardear la ciudad portuaria de Nápoles, Italia. Sin embargo, cuando el avión volaba hacia el cielo nocturno sobre el Mediterráneo, desapareció sin dejar rastro, sin dejar pistas sobre su destino. Durante años, la desaparición del Lady Be Good siguió siendo un misterio y nunca se encontraron restos ni señales de la tripulación. No fue hasta 1950 que un equipo británico de exploración petrolera se topó con los restos de los bombarderos en lo profundo del desierto libio, aproximadamente a 400 millas al sur del aeródromo de Soluk. El descubrimiento de Lady Be Good planteó más preguntas que respuestas. Los restos del avión se encontraron partidos en 2 pedazos, pero a pesar del daño, estaban impecablemente conservados por el clima seco del desierto. Los investigadores estaban desconcertados sobre cómo el avión se había desviado tanto de su rumbo y por qué la tripulación aparentemente había abandonado el avión. Para aumentar el misterio, los restos de la tripulación fueron encontrados esparcidos en el desierto, algunos a hasta 80 millas del lugar del accidente, lo que sugiere que habían sobrevivido al impacto inicial e intentaron caminar hacia un lugar seguro, profundizando aún más el enigma. No se encontraron paracaídas en el lugar del accidente, ni entre los restos de la tripulación, lo que indica que no habían intentado salir del avión. Finalmente se localizaron los restos de 8 de los 9 miembros de la tripulación, pero nunca se encontró el cuerpo de uno de los artilleros, lo que dejó su destino final en un misterio. Número 8. Vuelo 7 de Pan Am.
El vuelo 7 de Pan Am, un lujoso Boeing 737 Stratocruiser conocido como el Romance de los Cielos, fue un símbolo de la época dorada de los viajes aéreos. Como parte del servicio alrededor del mundo de Pan Am, el avión ofrecía comodidades opulentas y atraía a clientes famosos, prometiendo un viaje de glamour y aventuras. Sin embargo, el 8 de noviembre de 1957, durante un vuelo de San Francisco a Honolulu, el icónico avión desapareció sin dejar rastro sobre el Océano Pacífico, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y teorías siniestras. El vuelo transportaba a 36 pasajeros y 8 miembros de la tripulación, todos ansiosos por experimentar la grandeza del servicio de Pan Am. No sabían que su viaje pronto se convertiría en uno de los casos más desconcertantes y sospechosos en la historia de la aviación. Mientras los investigadores profundizaban en la desaparición, descubrieron una red de circunstancias sospechosas que rodeaban el desafortunado vuelo. Uno de los aspectos más intrigantes del caso involucró a un pasajero llamado William Harrison Payne, que había comprado un billete de ida en el último momento y una importante póliza de seguro de vida. Justo antes del vuelo, Payne afirmó que viajaba a Hawái para cobrar una deuda, pero el monto era significativamente menor que el costo de su boleto. Más tarde, los investigadores descubrieron que Payne tenía un historial de problemas financieros y recientemente había cambiado su testamento, nombrando a su esposa como la única beneficiaria. Otra figura sospechosa en el caso fue el financista de los aviones, Eugene Meyer, que tenía una relación conflictiva con Pan Am y podía beneficiarse económicamente de la pérdida del avión. Algunos teorizaron que el alcalde podría haber orquestado la desaparición del avión como parte de un elaborado plan de fraude de seguros o como un acto de venganza contra la aerolínea. A pesar de una extensa operación de búsqueda que abarcó más de 2.000 millas cuadradas de océano, nunca se encontró ningún rastro del avión ni de sus ocupantes. La ausencia de restos y las circunstancias sospechosas que rodean a Payne y Meyer han alimentado la especulación de que el vuelo 7 pudo haber sido víctima de un sabotaje o de una conspiración criminal cuidadosamente planeada. Número 7. Vuelo 712 de Aer Lingus. El 24 de marzo de 1968, la tragedia envolvió al vuelo 712 de Aer Lingus. El avión Vickers Viscount, que operaba un vuelo de rutina de Cork a Londres, se estrelló en el mar cerca de Tuscar Rock, frente a la costa del condado de Wexford, Irlanda, reclamando el vidas de los 61 pasajeros y tripulantes a bordo. La naturaleza repentina e inexplicable del accidente, junto con una serie de circunstancias desconcertantes que rodearon la investigación, ha alimentado la especulación y las teorías de conspiración durante décadas. Cuando el avión se acercó a la roca Tuscar, los pilotos enviaron un mensaje de socorro al control de tráfico aéreo, indicando que estaban experimentando dificultades. Sin embargo, aún se desconoce la naturaleza exacta del problema. Cuando la transmisión se cortó abruptamente, los testigos en un barco pesquero cercano informaron haber visto el avión descender rápidamente antes de desaparecer de la vista y estrellarse en el mar. El impacto fue tan violento que la aeronave se desintegró al entrar en contacto con el agua, esparciendo escombros y cuerpos por una amplia zona. A raíz de la tragedia, se lanzó una operación masiva de búsqueda y recuperación, obstaculizada por las difíciles condiciones del mar de Irlanda. Si bien la mayoría de los restos y restos humanos finalmente fueron recuperados, la causa exacta del accidente siguió siendo difícil de alcanzar. La investigación oficial, realizada por el Departamento de Transporte y Energía de Irlanda, concluyó que la causa más probable fue una colisión con una bandada de aves marinas que pudo haber dañado gravemente los motores del avión y provocado una pérdida de control catastrófica. Sin embargo, esta explicación no satisfizo a muchos observadores, que señalaron inconsistencias y lagunas en la evidencia. Algunos especularon que el avión pudo haber sido derribado por una bomba terrorista, mientras que otros sugirieron que podría haber sido derribado accidentalmente por un avión militar británico o un misil. Estas teorías fueron alimentadas por el tenso clima político de la época y la proximidad del lugar del accidente a un campo de pruebas de armas británico. Número 6. Amelia Earhart. El 2 de julio de 1937, Amelia Earhart, una de las figuras más emblemáticas de la historia de la aviación, y su navegante Fred Noonan se embarcaron en un atrevido intento de circunnavegar el mundo, un viaje que los llevaría a través de vastas extensiones del mundo. Cuando se acercaban al final de su vuelo épico, su avión Lockheed Electra desapareció sin dejar rastro, lo que desató un misterio que ha confundido a los investigadores y alimentado innumerables teorías. Durante generaciones, Earhart, un aviador
pionero que ya había logrado numerosos récords y reconocimientos, no era ajeno a los peligros de los vuelos de larga distancia. Sin embargo, los desafíos que planteaba el tramo de su viaje por el Pacífico, en particular la traicionera, pobre y mal cartografiada extensión entre la Nueva Guinea y la isla Howland, resultarían ser su mayor prueba. Mientras Earhart y Noonan se acercaban a la isla Howland, donde debían repostar combustible, una serie de transmisiones de radio revelaron las crecientes dificultades que enfrentaban, ya que Earhart informó de condiciones climáticas desfavorables y escasez de combustible. A pesar de los mejores esfuerzos del guardacostas estadounidense Itasca, que había estado estacionado en la isla Howland para ayudar a Earhart, el Electra nunca llegó a su destino previsto. En los días y semanas siguientes, se lanzó una extensa operación de búsqueda, recorriendo la vasta extensión del Pacífico en busca de cualquier señal de los aviadores desaparecidos. Sin embargo, a pesar de la participación de numerosos barcos y aviones, nunca se encontró ningún rastro de Earhart Noonan, su avión. En las décadas transcurridas desde la desaparición de Earhart, han surgido innumerables teorías, cada una de las cuales busca explicar el destino de los intrépidos aviadores. Algunos creen que Earhart y Noonan, que se estaban quedando sin combustible, pudieron haber realizado un aterrizaje forzoso en la deshabitada isla Gardner, ahora conocida como Nikumaroro, donde finalmente perecieron. Otros sugieren que pudieron haber sido capturados por los japoneses, que en ese momento estaban expandiendo su influencia en el Pacífico. Teorías más extravagantes proponen que Earhart sobrevivió y asumió una nueva identidad, viviendo sus días en la oscuridad. Número 5. Vuelo. Varig 967. La desaparición del vuelo Varig 967, un avión de carga Boeing 707, operado por la aerolínea brasileña Varig, es un misterio desconcertante que ha dejado a los investigadores lidiando con una infinidad de preguntas sin respuesta. El 30 de enero de 1979, el avión, que transportaba un valioso cargamento de pinturas del renombrado artista brasileño-japonés Manabu Mabe, desapareció sin dejar rastro en la vasta extensión del Océano Pacífico durante un vuelo de rutina de Tokio a Los Ángeles. El destino del avión y los miembros de su tripulación sigue siendo desconocido, y el incidente se ha convertido en un tema de intensa especulación e intriga. Apenas 30 minutos después de despegar del Aeropuerto Internacional Narita de Tokio, el vuelo 967 perdió contacto por radio con los controladores de tráfico aéreo, y la señal del transpondedor cesó abruptamente. A pesar de los intensos esfuerzos de búsqueda y rescate de las autoridades japonesas y estadounidenses, nunca se encontró ningún rastro del avión ni de sus ocupantes. La ausencia total de escombros o restos, junto con la naturaleza misteriosa de la desaparición del avión, ha alimentado una serie de teorías y conjeturas sobre el destino del vuelo 967. Uno de los aspectos más intrigantes del caso gira en torno a la valiosa carga que transportaba el avión, que lleva las 53 pinturas de Manabu Mabe, valoradas en conjunto en más de 1.2 millones de dólares, han llevado a algunos a especular que la desaparición del avión puede haber estado relacionada con un sofisticado robo de arte o un plan de fraude de seguros. Otros han sugerido que la tripulación, encabezada por el experimentado capitán Gilberto Araujo da Silva, pudo haber desviado deliberadamente el avión para sus propios propósitos nefastos. Sin embargo, estas teorías se ven contrarrestadas por la falta de pruebas y la improbabilidad de ejecutar con éxito un plan tan complejo sin dejar rastros. Explicaciones alternativas apuntan a la posibilidad de una falla mecánica catastrófica, un evento climático repentino y severo, o incluso un encuentro con una ola rebelde que podría haber causado que el avión se estrellara en el océano sin previo aviso. El enigma del vuelo 967 de Varig se ve agravado por el hecho de que el capitán da Silva ya había estado involucrado en otro misterioso incidente de aviación. En 1973, mientras pilotaba un Boeing 707 en París, Francia, da Silva estuvo involucrado en un accidente que se cobró la vida de 123 personas. La recurrencia de la desgracia bajo su mando ha llevado a algunos a preguntarse si pudo haber habido una fuerza más siniestra en juego. Número 4. Douglas C-54. La vasta naturaleza de Alaska ha sido durante mucho tiempo una tierra de belleza indómita y peligros incalculables. Fue en este contexto que se desarrolló la trágica historia de la desaparición del Douglas C-54 The Skymaster, dejando un vacío inquietante en los corazones de quienes se quedaron atrás. El 26 de enero de 1950, el avión de transporte cuatrimotor, operado por la Fuerza Aérea de los EEU, despegó de la base de la Fuerza Aérea Elmendorf, cerca de Anchorage,
Anchorage, Alaska, en un vuelo de rutina a Great Falls, Montana. A bordo iban 36 pasajeros y una tripulación de 8 personas, todos ansiosos por embarcarse en el viaje de 1,400 millas a través del terreno accidentado del 49 estado. Mientras el Douglas ascendía hacia el frío y nítido cielo de Alaska, sus ocupantes no sabían que estaban a punto de convertirse en sujetos de uno de los misterios más desconcertantes y duraderos de la aviación. En algún punto de la ruta de vuelo, el avión desapareció sin dejar rastro. Nunca se recibió ninguna llamada de socorro y nunca se encontraron restos, a pesar de un extenso esfuerzo de búsqueda que involucró a cientos de aviones y personal de tierra. En los días y semanas siguientes, corrieron desenfrenadas las especulaciones sobre el destino del avión desaparecido y sus 44 almas. Algunos sugirieron que el Douglas había sido víctima de las traicioneras condiciones climáticas que a menudo plagaban los cielos de Alaska, con tormentas de nieve cegadoras y vientos feroces capaces de desviar incluso el avión más resistente. Otros propusieron teorías más siniestras que insinuaban un sabotaje o incluso una intervención sobrenatural. A medida que los esfuerzos de búsqueda se prolongaron durante meses, la esperanza comenzó a desvanecerse para las familias de los desaparecidos. La implacable naturaleza salvaje de Alaska, con sus vastas extensiones de montañas escarpadas, densos bosques y tundra helada, parece haberse tragado el avión entero sin dejar rastro de su paso. Número 3 del vuelo, 739 de Tiger Line. La desaparición del vuelo 739 de Tiger Line constituye un capítulo trágico y desconcertante en los anales de la aviación militar. El 16 de marzo de 1962, una superconstelación, Lockheed, fletada por el ejército de los Estados Unidos para transportar a 93 soldados estadounidenses y 3 vietnamitas del sur desde la base de la Fuerza Aérea Travis en California a Saigón, Vietnam del Sur, desapareció sin dejar rastro en la vasta extensión del Pacífico. Se suponía que el vuelo, que transportaba a jóvenes con destino al creciente conflicto en el sudeste asiático, era una misión de transporte de rutina. Sin embargo, mientras la superconstelación cruzaba el Pacífico, algo salió terriblemente mal. Aproximadamente a 1,800 millas al oeste de Guam, el avión envió su última transmisión de radio indicando que todo estaba bien. Poco después, un barco cisterna en la zona informó haber visto un destello brillante en el cielo, seguido de la aparición de 2 bolas de fuego que descendieron al océano. Este escalofriante relato de un testigo sugiere que el vuelo 739 pudo haber sufrido una catastrófica explosión en el aire, aunque la causa exacta sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. A raíz de la desaparición, se lanzó una operación masiva de búsqueda y rescate en la que participaron barcos, aviones y submarinos del ejército estadounidense. A pesar de recorrer un área de más de 144,000 millas cuadradas, nunca se encontró ningún rastro del avión, su tripulación o sus pasajeros. Para las familias de los desaparecidos, la ausencia de un cierre es una herida duradera, agravada por el hecho de que los nombres de los soldados perdidos no se han agregado al monumento a los veteranos de Vietnam en Washington, D.C., ya que sus restos nunca fueron recuperados. Número 2. Del vuelo 3505 de Canadian Pacific Airlines. El 21 de julio de 1951, el vuelo 3505 de Canadian Pacific Airlines se embarcó en un viaje aparentemente rutinario. Un Douglas DC-4, que transportaba a 37 pasajeros y tripulación, partió de Vancouver, Canadá, con destino a Tokio, Japón, con una escala prevista en Anchorage, Alaska. Sin embargo, la implacable naturaleza salvaje de Alaska tenía otros planes. El avión desapareció sin dejar rastro, dejando atrás un misterio escalofriante que continúa acechando en su vasta extensión. Mientras el Douglas DC-4 avanzaba sobre los escarpados picos nevados de la cordillera de Alaska, la experimentada tripulación, dirigida por el capitán Victor Fox, mantuvo contacto regular por radio con las estaciones terrestres. Sin embargo, aproximadamente 90 minutos después de despegar del fondeadero, el avión repentinamente quedó en silencio. Su posición final lo colocó en algún lugar sobre el remoto e inhóspito valle de Susitna. A pesar de una extensa operación de búsqueda y rescate que duró meses y abarcó miles de kilómetros cuadrados, nunca se encontró ningún rastro de la aeronave ni de sus ocupantes. Número 1. Globo de la Villa de París.
En Cuba hay una frase que se llama «Volo como Matías Pérez», que significa «se fue volando». Como Matías Pérez no es una frase positiva, se refiere a alguien que conoces, que desaparece y nunca más se le vuelve a ver. El dicho tiene su origen en un misterioso incidente de aviación ocurrido el 28 de junio de 1853, que se considera ampliamente como el primer misterio de la aviación. Ese fatídico día, Matías Pérez, un aeronauta nacido en Cuba, se embarcó en un atrevido ascenso desde La Habana, Cuba, en un globo llamado Villa de París. Mientras el gran espectáculo se desarrollaba ante los ojos de una multitud asombrada, Pérez se elevó con gracia hacia el cielo, mientras su globo flotaba hacia el oeste, hacia el horizonte. Sin que los espectadores lo supieran, esta sería la última vez que presenciarían al intrépido aeronauta y su nave aérea. Cuando el globo de la Villa de París desapareció en la distancia, una creciente sensación de inquietud envolvió la ciudad. Las horas se convirtieron en días y los días en semanas. Sin noticias de Pérez ni indicación alguna de su paradero, se organizaron grupos de búsqueda que peinaron el campo cubano y las aguas circundantes en busca de cualquier rastro del aeronauta desaparecido. A pesar de sus denodados esfuerzos, nunca se descubrió ninguna evidencia de Pérez o su globo. La desaparición del globo de Villa de París cautivó a la nación, dando lugar a numerosas teorías y especulaciones sobre el destino del malogrado aeronauta. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.